Tengan muy buenos días, queridos hermanos y hermanas de nuestro Ministerio Católico Querigma. Un saludo fraterno a toda la gran familia Querigma que nos mira a través de esta transmisión a todo lo largo y ancho de nuestro país y fuera de él también. Por eso un saludo cordial a nuestros hermanos que miran esta señal hasta el otro lado del mundo, literalmente, todos los que nos miran en España. Un saludo para nuestros hermanitos de España, un saludo para los hermanos que siempre están pendientes en Roma, en Italia. También un saludo para todos los hermanos en Estados Unidos. Ahí pues va nuestro saludo cordial a todos los hermanitos de las diferentes filiales en Estados Unidos, en California, en San Francisco, en Virginia. Un saludo para todos nuestros hermanos que están pendientes en Houston y en los demás estados de la Unión Americana, en Nueva York, en Guatemala. Un saludo para todos los hermanos. Es para mí un motivo de alegría, de júbilo, de alegría inmensa, hermanos, en este tercer domingo de Pascua, en el que seguimos pues saboreando esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy la palabra del Señor nos va a fijar la atención en un acontecimiento más de esas apariciones que el Señor tuvo a diferentes personajes, a sus discípulos, a sus apóstoles, donde vamos a ver también ahora manifestado ese gran amor de Dios, esa presencia del Señor que nos acompaña siempre, que nunca nos deja. Y a pesar de estos momentos de sufrimiento, de crisis, de dolor, el Señor siempre está con nosotros. Y que aunque en este domingo, día de resurrección, día de alegría, día de fiesta, y el Señor nos está hablando, pues ahí desde nuestros hogares, desde la iglesia doméstica, podemos también adorarle, alabarle y recibir con mucho gozo, alegría y esperanza la bendita palabra del Señor. Vamos a leer entonces esa porción de la Escritura, esa historia que nos habla mucho, sobre todo en estos momentos de dificultad que estamos pasando. Vamos a hablar de los discípulos de Emaús, que es la lectura que la iglesia nos entrega en este domingo, tercer domingo de Pascua, donde todavía estamos pues celebrando esa resurrección del Señor. Vamos entonces al Evangelio según San Lucas para leer esta lectura que la iglesia nos propone en este día domingo y que se va a leer a todo lo largo y ancho del globo terráqueo de nuestro planeta. Vamos a leer entonces en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 hasta el 35. Vamos a ver toda la historia, de los discípulos de Emaús. Y dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24 y versículos del 13 al 35. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado en estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo.
cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya es declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la hermosa historia. Digo hermosa porque al final esta historia tiene un final, como todas las historias bíblicas, o casi todas las historias bíblicas de todos aquellos que confiaron en Dios, tuvieron un final feliz. Pues esta es la historia de estos 2 discípulos de Emaús. Emaús era una pequeña ciudad, un pequeño pueblo que quedaba como a unos 10, 12 kilómetros, como ir de San Salvador a Santa Tecla, más o menos, que les tomaba un par de horas, 2, 3 horas quizás, caminando para ir de Jerusalén a Emaús. Estos 2 discípulos iban precisamente de Jerusalén a Emaús porque estaban viviendo en Jerusalén todo lo que el Señor pues había hecho, había dicho, había pues realizado esa gran obra de Dios. Ellos, como la mayoría de sus discípulos, de todos sus seguidores, pues habían creído firmemente, fielmente en el Señor Jesucristo, pero resulta, como todos sabemos y hemos estado meditando hoy en la recién pasada Semana Santa, la muerte, la crucifixión, el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Pues precisamente esto es lo que estos discípulos habían presenciado recientemente. Por eso dice la Biblia, acabamos de leerlo, iban con un aire entristecido, iban llenos de tristeza en su corazón para su pueblo Emaús, porque Jesús había muerto. Ellos todavía no habían presenciado la resurrección. Y por eso iban de camino, hermanos, tristes. Iban de camino enfurecidos con los romanos, con los soldados que lo habían matado. Iban de camino frustrados porque con la muerte de Jesús se había frustrado, y ellos mismos lo dicen, porque creían que Jesús iba a ser el libertador de Israel. Pero ellos se veían ahí frustrados en ese sueño, se veían, hermanos,
desilusionados, desencantados, iban tristes porque su maestro lo habían crucificado, lo habían matado. Así iban ellos a Emaús, llenos de tristeza. Habían pasado esa tremenda tragedia, esa tremenda prueba. Habían presenciado precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso iban tan tristes. Y esto me llama mucho la atención porque aunque no hemos presenciado exactamente eso, pero estos momentos de pandemia, de crisis, por medio de este virus que está matando a mucha gente, está enfermando a mucha gente, está haciendo colapsar los sistemas de salud, la economía y tantas cosas también, hermanos, podríamos decir que así como los discípulos de Emaús, también nosotros estamos pasando por tremendas pruebas, por tremendas dificultades. Y eso puede acarrear a nuestros corazones tristeza, angustia, frustración. Ya llevamos más de 30 días, 35 días, una cosa así, de este encierro tan difícil para muchos, para unos más, para otros menos, pero creo que para todos esta es una prueba dificilísima, porque no solamente es el hecho de estar encerrados, sino estar en esa incertidumbre, diría yo, estar en esa zozobra de qué es lo que va a pasar. Ese aire entristecido se ha metido a nuestras casas, se ha colado como un viento fino por nuestros hogares y probablemente ese frío de la tristeza ha llegado hasta nuestros corazones muchas veces. De escuchar tantas malas noticias, nuestra mente piensa, vuela y cree tantas cosas malas como pues ahora lo estamos oyendo, lo estamos viendo. Y muchos vamos como estos discípulos de Emaús, con un aire entristecido, preocupados. Así van estos de Emaús y así vamos muchos de nosotros en el camino de la vida, llenos de agonía, de angustia, de tristeza, de preocupación, de desánimo. Cuidado, hermanos, con el desánimo, porque el desánimo es un arma mortal de Satanás. El desánimo roba las fuerzas, roba la energía, roba las ganas de vivir. Escuchaba la noticia de personas que últimamente, siempre ha pasado, pero hoy las tasas del suicidio han crecido y hemos oído esas noticias de ese pensar tan fatalista de creer que ya no hay nada más, porque el enemigo es tan astuto, tan hábil que nos hace pensar que esto es el final, que ya no viene más. Así iban los discípulos de Emaús, ya no hay esperanzas. Pero miren, qué interesante, qué lindo la historia, porque cuando ellos iban así para Emaús, dice la palabra en el versículo 15, mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Yo tengo una buena noticia en esta mañana. Así como los discípulos de Emaús que iban tristes, desilusionados, frustrados, llenos de miedo, en ese preciso momento dice la palabra que Jesús se les acercó y que caminó a su lado. Igualmente, te tengo la buena noticia, no camina solo por la vida. Jesús camina con nosotros porque Jesús no se quedó en el sepulcro, porque Jesús no está muerto, Jesús está vivo y lleno de poder. Jesús camina a nuestro lado y eso cambia el panorama y eso cambia las circunstancias y eso debe de cambiar nuestro corazón en este domingo de alegría, de júbilo, de fiesta, de resurrección. No caminamos solos, hermanos. Jesús camina con nosotros. Él camina a nuestro lado. Precisamente cuando los discípulos de Emaús iban más tristes, más preocupados, más angustiados, más frustrados, es cuando Jesús se acerca y camina con ellos. Asimismo, quiero decirte, hermano, en esta crisis, en esta prueba, en esta dificultad,
no vamos solos. Jesús camina con su iglesia. Jesús camina con su pueblo. Jesús camina con nosotros. Si tienes a alguien a tu lado, si estás viéndome con tu familia, dígale, Jesús camina con nosotros. No vamos caminando solos. Jesús va a nuestro lado. ¡Qué alegría! No va un muerto a nuestro lado. No va alguien que no tiene capacidad ni fuerza ni poder. Todo lo contrario. Jesús no está muerto. Venció la muerte. Resucitó al tercer día. Y aquí hay otra evidencia palpable de su aparición. Otra evidencia palpable de su resurrección. Porque los muertos no caminan, los muertos no hablan, los muertos no hacen nada porque ya están muertos. Mas nuestro Dios es un Dios vivo y de vivos. Nuestro Dios es un Dios que está vivo. Es un Dios vivo y es un Dios de vivos, no de muertos. Amén, hermanos. Debemos de sentirnos ya muertos en esta historia, en este tramo, en este trance de nuestra vida. Como a lo mejor se sentían los discípulos de Maús, ya no sentían felicidad, no sentían alegría, ya no sentían entusiasmo, ya no sentían, hermanos, planes ni futuro. Se sentían tan frustrados que parecían muertos en vida, como muchos hoy en día parecen muertos en vida. Mientras que no, nosotros, su pueblo, los que tenemos esperanza, los que tenemos fe, los que creemos en Él, estamos vivos. ¿Por qué? Porque el resucitado nos resucita a nosotros también. Que este domingo el resucitado nos resucite a nosotros también. Y se lleve toda esa tristeza, se lleve toda esa angustia, se lleve todo ese miedo de nuestros corazones. Y su paz y su alegría pueda inundar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros hogares, queridos hermanos. Ahí iban tristes. Cleofas, uno de ellos, le respondió: ¿acaso eres tú el único residente que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? El Señor le dice qué pasó y aquellos comienzan a echarle todo el rollo y a contarles todo lo que le había pasado a Jesús. Qué curioso se me hace, hermanos, porque Cleofas y su compañero no podían ver a Jesús, como dice la Escritura. Había como una especie de velo, como una especie de venda que no los hacía ver al Señor. Algunos, la Biblia no nos da ese detalle, pero algunos comentan, creen, piensan y dicen que esa tristeza, esa agonía, esa frustración era ese velo que no dejaba ver al Señor. Y en efecto, muchas veces nuestra tristeza no nos deja ver el poder de Dios, no nos deja ver la majestad de Dios. A veces, hermanos, ese miedo no nos deja ver a Dios, como en otro pasaje de la Escritura, que en vez de ver y reconocer a Jesús que venía caminando en el mar, dice la palabra que creyeron que era un fantasma. Lo que el miedo nos hace ver es fantasmas. Nos comenzamos a imaginar cosas feas, horribles, monstruos y fantasmas. No lo reconocían, Jesús caminando a su lado y no lo reconocían, Jesús resucitado y no lo conocían. La pregunta en este momento sería: ¿y tú lo reconoces en tu vida? ¿Tú puedes ver a Jesús? Yo puedo ver a Jesús. Pregúntele al que está a su lado: ¿puedes ver a Jesús? O tu tristeza, tu angustia, la preocupación: ay, ese virus ya viene, ese virus a lo mejor anda por acá, ese virus quizás me va a contagiar, ese virus me va a mandar al hospital, ese virus me va a matar, ese virus. Y ese virus, hermanos, nos ha embotado la cabeza, nos ha embotado la mente, los ojos, y no podemos ver a Jesús. Jesús resucitado camina con su pueblo. Jesús, el resucitado, está con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
ni ningún virus, ni ningún enemigo podrá contra nosotros, porque Dios es más fuerte que todos nuestros enemigos. Amén, hermanos. Confiemos en Dios. Hagamos a un lado esas escamas de tristeza, esas escamas de miedo, de temor, y veamos a Jesús resucitado. Caminaba con ellos por más de 12 kilómetros, 3, 4, 5 horas, no sé cuánto, hermanos, con Jesús caminando a su lado, y no lo podían identificar. Al amado de sus corazones no lo podían ver. Esas escamas de la tristeza, de la angustia, de la preocupación no se los permitía. Ojalá que en esta mañana de domingo de resurrección, de domingo de júbilo, de domingo de alegría, el Señor quite esas escamas de nuestros ojos para que podamos verle. No con estos ojos naturales, pero con los ojos espirituales, con los ojos del alma. Estos solo podían hablar del pasado, dice la Biblia. Comenzaron a hablar todo lo que había pasado en Jerusalén y cómo habían matado a Jesús, cómo habían matado a su Señor. Y el Señor les hace la observación, les hace el hincapié. Ellos mismos dicen que unas mujeres les habían dicho que Jesús había resucitado, que no estaba en la tumba. Pero ellos no alcanzaban a creer. ¿Saben por qué no creían? Porque tenían cerrado el corazón. A esto le llamamos duros de corazón. Y por eso el Señor en el versículo 25 les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer las Escrituras, para creer las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas Dios nos ha dado? Pues hermanos queridos, hermanos amados, amigos que nos miran, es el momento de creer en esas promesas. Este preciso momento, este momento de crisis, de pandemia, este momento de dificultad, es el momento para creer en las Escrituras, para creer en la palabra, para creer en las promesas de nuestro Dios. Porque Dios cumple lo que promete y Dios cumplirá esas promesas de amor y de bendición que tiene para cada uno de nosotros. Pero muchos en este momento estamos siendo como estos discípulos de Maús, no solamente ciegos que no podían ver, sino también duros de corazón para no creer en la palabra del Señor, para no creer en las sagradas Escrituras, para no creer en esas promesas lindas, maravillosas que el Señor nos ha dicho. Para ellos ya no había futuro. Estos discípulos de Maús estaban concentrados en el pasado. Yo no sé por qué muchos discípulos de Maús hoy en día también les encanta concentrarse solamente en su pasado. Hay mucha gente que vive solamente en el pasado. Hermano, en esta mañana de domingo, sacudámonos ese pasado, dejemos atrás ya ese pasado. Ay, cuando íbamos a la iglesia, ¿te acordás cuando estábamos allá escuchando la palabra? Qué bonito allá en la Eucaristía, qué bonito este domingo estuviéramos allá en la iglesia, qué bonito este domingo estuviéramos bien felices en la playa, estuviéramos bien contentos en el cumpleaños, estuviéramos bien felices con la familia. Hermanos, ya vendrán de nuevo esos tiempos. No perdamos la esperanza, no perdamos la ilusión como estos hombres de Maús que ya habían perdido todo. Ya no tenían fe, ya no tenían esperanza. Iban para Emaús, a su pueblo de origen, pensando qué vamos a hacer, quizás nos vamos a morir, quizás ya nada más, nada bueno hay para nosotros. A lo mejor muchos estamos pensando de igual manera, vamos a morir en esta crisis. Algunos hasta lo dicen, no solo lo piensan, algunos hasta se lo comentan a sus parientes que están en otros lados. Ya hasta están despidiéndose. No, hermano, tú no puedes ser tan negativo, no puedes ser tan fatalista. Hermano, esto no es broma. Esto hay que tomarlo en serio, hay que cambiar de actitud.
No podemos seguir con ese corazón de piedra cerrándonos a esa palabra de Dios. Este es el momento de abrazar. Este es el momento de decir un fuerte amén a la palabra de Dios. Amén quiere decir así sea. Quiere decir yo lo creo. Cree que hay futuro para nosotros. Dios, dice la Biblia, que tiene planes buenos para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen en su casa amén? Amén, hermanos. Así sea. Y así será, hermanos. Vienen tiempos mejores. Claro que sí. Dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. Lo mejor está por venir. Claro que sí. No te desilusiones. No te frustres a tal extremo que pierdas la esperanza, que pierdas la fe. No cierres tu corazón con ese negativismo. Confía en Dios. Dios tiene el poder de resucitarnos. Dios tiene el poder de liberarnos de este virus. Dios tiene el poder de sacarnos de esta crisis, de librarnos de esta tormenta, de calmar la tormenta como muchas veces el Señor la calmó. También hoy el Señor la aliviará en nuestra vida si nosotros confiamos. Debes de creer, porque si no crees, le dijo el Señor a Marta, si no crees, no verás la gloria de Dios. Óyeme, hermano, si no crees, no verás la gloria de Dios. Lo que verás es peste, lo que verás es destrucción, lo que verás es enfermedad, lo que verás es muerte. Tenemos que ver al resucitado, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que dejar que esta sagrada escritura, que es el pan del alma, el pan espiritual, nos llene el corazón. Que lo creamos y creamos a Dios que vamos a pasar esta tormenta, que vamos a llegar a la otra orilla en el nombre de Dios. Que pronto, hermanos, saldremos de este confinamiento para celebrar la victoria del Señor. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Claro que sí. Ya pronto nos volveremos a ver, hermano. No le estés dudando. Algunos están dudando. ¿Será que volveré a ver al hermano Walter? ¿Será que volveré a ver al hermano Carlos? ¿Será que volveré a ver a mis hermanos de la comunidad? ¿Será que volveré a ver al Padre? ¿Será que volveré? Claro que eso va a pasar. Por supuesto que sí, hermano. Confiemos en Dios. Estamos en el hueco de su mano. Él nos protege. Él nos ayuda. Muchas cosas buenas vienen para nuestra vida. No seamos tardos de corazón, no seamos insensatos, no perdamos la sensatez. Es decir, no nos desequilibremos, no nos caigamos, no perdamos la sensatez y mantengamos esos pensamientos en orden. Seamos disciplinados y mantengamos la cabecita en su lugar. Amén, hermanos. Porque a veces, como dice el dicho popular, pensamos, hermanos, con las patas, dice la gente, ¿verdad? No, hermanos, no hay que pensar tanta locura. No hay que pensar todo lo que dicen los medios. ¿Qué es lo que hay que pensar? Lo que dice el Señor. ¿Qué es lo que hay que pensar, hermanos? ¿Qué es lo que hay que creer? Cristo ha resucitado. Aquellos tardos de corazón, los discípulos de Maús, no pudieron creerlo, no querían creer, eran tardos de corazón, eran insensatos. Hasta que esas escamas cayeron y se dieron cuenta que el mismo Jesús que iba en toda esa trayectoria con ellos había resucitado. Jesús ha resucitado, hermanos. No seamos tardos de corazón, dice la palabra en el versículo 25. No seamos tardos de corazón para creer. Hay más, mucho más en tu vida. Hay mucho más en tu vida. Mucho más. Dios no ha terminado contigo. Dios tiene un futuro halagador. Tiene planes de bendición. Tiene planes buenos para ti, para tu familia, para los tuyos. Confía en Dios.
No estés diciendo, ay, yo quizá ya no voy a poder seguir estudiando, a lo mejor ya no puedo seguir trabajando, quizá ya no va a haber trabajo, nos vamos a morir de hambre. No sea negativo, no sea fatalista. Claro que sí, para los hijos de Dios siempre va a haber pan en nuestra mesa, es decir, para los hijos de Dios siempre va a haber bendición, trabajo, prosperidad. Claro que tenemos que pasar esta prueba, por supuesto que sí. Era necesario, le dice el Señor en el 26, era necesario que el Cristo padeciera para poder entrar así en la gloria de su Padre. Es necesario que padezcamos, porque no hay resurrección sin la cruz. Es necesario que de vez en cuando suframos un poco, hermanos. Es entendible, pero eso no quiere decir que es el final. Eso es lo que quiere decir, hermano, que estamos en el proceso de bendición, de resurrección. Confiemos en Dios. Esto pronto pasará. La vida seguirá. Las bendiciones vendrán. La sanidad vendrá. La prosperidad vendrá. La victoria, el júbilo del Señor vendrá a nuestra vida. Si nosotros no perdemos la fe, si no perdemos la confianza. Crea y vea más allá, porque lo mejor está por venir. Tenga confianza en Dios. Conozco un cuento muy bonito de la ranita. ¿Saben? Una ranita que nació y creció en un pozo, en un estanque de agua. Creía que eso era todo lo que existía en la vida. Ese pozo nada más, un poco de agua por ahí. Y aquello oscuro, oscuro, hasta que un día esa ranita miró hacia arriba. Y cuando vio arriba, vio una luz resplandeciente. Dijo, ¿qué será lo que hay allá arriba? Y aquella ranita, como pudo, escaló en el pozo hasta que llegó arriba del pozo. Y al otro lado del pozo vio un estanque, que era el doble de ese pozo, un estanque muy grande. Aquella ranita fue a ese tanque y pudo nadar todo el día. Pero después esa ranita vio más allá y vio un lago. Había un lago. El lago tenía 100 veces más agua que el estanque. Y fue al lago y nadó en ese lago. Y la ranita, hermanos, de esa manera pudo ir viendo que la vida tenía más, que podía realizarse. Hagamos lo mismo. Sal de ese pozo de tristeza. Salga, hermano, de ese pozo de temor, de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi negocio? ¿Cómo va a estar mi trabajo? ¿Va a estar bien? Confía en Dios, porque los que confiamos en Dios, los que amamos al Señor, el Señor nos guarda, nos bendice, nos protege. Claro que va a estar bien. Todo está bien en las manos del Señor, como lo veíamos hace un par de días en la multiplicación de los panes. El Señor es milagroso, es poderoso. Él hará el camino incluso donde no lo hay, porque Él es todopoderoso. Confiemos en Dios. Y quiero terminar, hermano, con este último versículo, el 29. Eso sí, el versículo 29. Quiero dejar en nuestros corazones ese versículo grabado, hermanos. Abramos nuestro corazón, no seamos tardos para creer, no seamos corazón de piedra. Abramos nuestro corazón. Mire qué lindo el versículo 29, ya para terminar. Pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Qué lindo, hermanos. Es fenomenal que hicieron estos discípulos de Maús. Esto es lo más extraordinario que estos hombres hicieron. A pesar de que fallaron en no creer, fallaron en no ver, fallaron en muchas cosas, en solo quedarse en su pasado. Pero lo más grande que estos hombres hicieron fue decirle al Señor, Señor, quédate con nosotros. Insistentemente, Señor, quédate con nosotros. Como quien dice, Señor, si tú no estás con nosotros, nos hundimos como esa ranita en ese pozo de angustia y de tristeza. Como quien dice, Señor, si tú no estás con nosotros,
es como el sol que falta y la flor se muere. Si tú no estás con nosotros, es como el agua que le falta al pez y muere. Si tú no estás con nosotros, es como que nos falte el oxígeno. Señor, dijeron aquellos insistentemente, quédate con nosotros. Digámosle en esta mañana al Señor, Señor, quédate con nosotros. Porque si tú vas en la barca, no importa la tormenta, no importa la crisis, la prueba, no importa nada. Porque si tú vas con nosotros, Señor, podemos descansar y confiar y vivir en paz. ¿Cómo le dijeron a aquellos hombres insistentemente? Quédate con nosotros. Digámosle al Señor en esta mañana, quédate con nosotros. Porque el día, le dijeron, verso 29, atardece y el día ya ha declinado, ya el día ha pasado, ya es tarde, ya viene la noche. La noche, hermanos, significa la prueba, significa la crisis. La noche significa la dificultad. Quédate con nosotros, Señor, porque viene la noche. Quédate con nosotros porque ya se acaba el día, ya se acaba todo sin ti, Señor. Si tú no estás, se acaba la fe, se acaba la esperanza, se acaba el amor. Si tú no estás, Señor, se acaba la fuerza, se acaban las ganas, se acaba el ánimo, Señor. Si tú no estás, se acaba todo. Como bien lo dijo el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Sin mí nada pueden hacer. Reconozcamos en esta mañana. Digámosle al Señor, Señor, sin ti nada podemos hacer. Señor, quédate con nosotros. ¿Y qué dice el versículo 30? O el final del 29. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Hoy no podemos tomar la Eucaristía, pero sí espiritualmente podemos dejar entrar a Jesús en nuestro corazón para que se quede con nosotros en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón. Entró, dice la palabra, y se quedó con ellos. Podemos estar confiados que si le decimos con insistencia, con anhelo, con pasión, con amor, Señor, ayúdame. Señor, líbrame. Señor, quédate con nosotros. El Señor se quedará con nosotros, porque Él no está muerto, Él está vivo, lleno de poder, nos ama y nos abraza en esta mañana. Que el Señor nos consuele en esta mañana. Él se queda con nosotros, claro que sí. Si nosotros así lo queremos, el Señor así lo hará. Si nosotros así se lo pedimos, el Señor así lo hará. Quiero que me acompañen en una oración para encomendarnos en este domingo en las manos del Señor. Cerremos nuestros ojitos y oremos. Señor, te damos gracias por este domingo. Un domingo donde nos recuerda tu resurrección, Señor. Un domingo donde tú haces la diferencia en aquellos discípulos que iban como un aire entristecido, dice la palabra, que en su corazón estaban cargados de tristeza, de angustia, de dolor, que llevaban en su corazón la frustración, la desilusión, porque tú habías muerto y ellos todavía no habían creído en tu resurrección, Señor. Como muchos hoy en día van en medio de esta crisis lleno de pena, lleno de sufrimiento, lleno de tristeza, de angustia y de preocupación, Señor. Que así como tú llegaste a esos discípulos de Maús, tú llegues a nuestros corazones, Señor, y alivies esta
inquietud, alivies esta tristeza, esta angustia que sentimos en nuestros corazones, Señor. Ven, Señor, y llénanos de alegría y paz todo nuestro ser, todo nuestro corazón, Señor. Queremos decirte que confiamos en ti, que te amamos, Señor, porque tú nos amas, Señor, porque tú nunca nos dejas solos, y menos en el dolor, y menos en la frustración, y menos en la prueba. Tú nos acompañas siempre, Señor, así como ibas en ese camino a Emaús con los discípulos. Sabemos que tú vas en nuestro camino, Señor. Ahora más que te necesitamos en esta crisis, en esta pandemia, en esta dificultad, Señor. Confía en Dios. No seamos como esos discípulos tardos, insensatos, duros de corazón para creer. Cree que Jesús está a tu lado. No vamos solos. Jesús camina contigo, conmigo. Camina con nosotros. No temamos, porque el que camina con nosotros es tan grande, tan fuerte y tan poderoso que calma las tormentas, que levanta los cojos, que da vista a los ciegos, que hace sacar agua de una roca, que hace cierto, porque para Dios no hay nada que sea imposible. Señor, en esta mañana llena nuestros corazones con tu presencia, Señor. Llena nuestros corazones con alegría y con paz, la alegría del resucitado, Señor. No caminamos solos, tú caminas con nosotros. Tú cambias nuestra tristeza en gozo, nuestra tristeza en alegría, como cambiaste a los discípulos de Emaús, Señor. Tú cambiaste su dolor, su pena en gozo, en alegría. Cuando ellos te reconocieron en la fracción del pan, ellos se llenaron de alegría y de gozo. Ellos dijeron: nuestro corazón ardía mientras el Señor nos hablaba, el Señor nos encendía, el Señor nos animaba, el Señor nos fortalecía. Así ahora la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo inunde en tu corazón, llene en tu vida, que el Señor entre a nuestros corazones, que el Espíritu Santo levante esas fortalezas, ese ánimo que está caído, esa tristeza, esa depresión, esa angustia, esa enfermedad. El Señor se la lleve, el Señor nos cure, el resucitado nos resucite en esta preciosa mañana de domingo. Queremos decirte, Señor, como te dijeron los discípulos de Emaús, insistentemente te rogamos, Señor, quédate con nosotros. Dile a Jesús ahí en tu oración, en tu hogar, en tu casa. Dile al Señor en esta mañana: Señor, quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor. Sin ti no podemos dar un paso más, Señor. No somos dignos de ti, Señor. No te merecemos, pero te necesitamos, Señor. Quédate con nosotros y entra a nuestros corazones, Señor. Gracias por el amor, por la paz que tú estás llenando nuestros corazones, que tú, Señor, estás poniendo en nuestro interior. Gracias, Jesús. Sin ti no podemos hacer nada, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta preciosa mañana. Gracias, Señor. Bendito seas, porque contigo las cosas son diferentes. Contigo podemos volver a soñar. Contigo podemos volver a creer. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga. La paz del Señor llegue a todos sus corazones. Los amamos en el amor de Cristo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.